Palabras en la Lengua, el podcast de la Asociación Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, ALEF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Palabras en la Lengua. Mi nombre es Javier Bibiloni, me acompañan hoy David Santos Arrieta y Patricia Alejandra Núñez. ¿Cómo estás, David? Muy bien, acá estamos con el frío otoñal, aquí al otro lado de la cordillera, desde Chile, saludando a todos los amigos del podcast Palabras en la Lengua. Y feliz el día de hoy porque vamos a compartir también con una gran persona que sin duda va a llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones. ¿Querés empezar a presentarla, David? Por supuesto, el día de hoy nos acompaña Gabriela Alejandra Ríos, oriunda de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, Ella es licenciada en Relaciones Públicas. con una vasta trayectoria donde obtiene un profesorado universitario y un posgrado en gestión cultural que sin duda han marcado su carrera. Ha sido docente titular de la materia Programa de Asistencia y Tratamiento en todos sus niveles. Actualmente es titular en la Cátedra de Gestión de Recursos Humanos de la Licenciatura en Seguridad y también adjunto en la Cátedra de Metodología de la Investigación Científica, también de la Licenciatura en Seguridad. Se ha desempeñado como directora de tesis en 5 oportunidades. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar hoy con ustedes. Está con nosotros porque ha llevado adelante en los últimos años un concurso literario orientado a personas privadas de su libertad en situaciones de encierro. Gabriela, ¿cómo se gestó la idea y quién la promovió o desde dónde se promovió? En principio, para ponerlos en tema, ¿por qué estuve a cargo de estos proyectos? Le voy a contar a la audiencia que, justamente hace unos días, el 16 de mayo, cumplí 30 años como funcionaria en el Servicio Penitenciario Bonaerense y fui jefa del área de cultura, del Departamento de Cultura, por 16 años. Recientemente cambió mi función y estoy trabajando en la Escuela de Formación de los Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Hace muy poquitos días que ocurrió esto. Y justamente los concursos, entre ellos el concurso literario, nace como una propuesta del Departamento de Cultura, del equipo de cultura del Servicio Penitenciario. En cultura reunimos en el servicio penitenciario todo lo que tiene que ver con educación no formal, ¿sí? Que pueden venir de la universidad, de la escuela, de centros culturales, de distintas fundaciones, asociaciones. Educación como primaria, secundaria, universidad, va por la Dirección de Educación. En estos 16 años en la función como jefa de cultura, se fueron presentando distintos proyectos. Aparte del literario, tenemos un concurso de arte con varias disciplinas como dibujo, pintura, escultura, fotografía, obras artesanales. Después tenemos otro concurso que es de murales y tenemos otros concursos que son de canto. Para hombres y para mujeres se hicieron por separado y este año se hizo una unificación. Dentro de esa gran gama de talleres que ofrecemos a las cárceles de toda la provincia, por supuesto, está la literatura también. Algo con lo que nosotros podemos ver que las personas que están privadas de libertad se identifican y les permite expresarse. Los ayuda muchísimo a liberarse. La literatura, genera eso en las personas. El concurso literario, que es el que nos reúne hoy en esta charla, comienza en el año 2014. En ese año la jefa del servicio era una mujer, no puedo dejar de nombrarla, la doctora Florencia Piermarini, porque fue ella quien nos ayudó y consiguió los presupuestos necesarios para poder llevar adelante el concurso literario
el de arte y el de murales en ese momento. Ahí es donde tenemos que pensar en algo que nos identifique, un nombre para este concurso, que es el que está desde el 2014, y ese nombre fue Concepción Arenal Ponte, española, pensadora, periodista, activista, poeta, nació en 1820 y estamos hablando de muchos años cuando las mujeres no existían socialmente. O sea, una mujer que se disfrazó de hombre, se vistió como hombre, se cortó el pelo para infiltrarse en la universidad porque no le permitían estudiar. Bueno, cuando la descubrieron fue toda una historia, ¿no? Se ocupó de las prisiones, fue la primera mujer nombrada como visitadora de cárceles en España, y bueno, ella denunciaba las cuestiones, no solo en las cárceles, sino también en espacios sanitarios, en los hospitales y demás, cuando había temas que tenían que ver con el maltrato o mala atención. Se ocupó mucho también de la caridad y de asociaciones que se dedicaban a esto, y a la iglesia, a la pobreza, al feminismo. Ya era una adelantada para la época, así que la elegimos para que lleve el nombre de nuestro concurso. Todas personas que están en una situación más que frágiles, la posibilidad de fortalecer su espíritu con el arte. Me parece una actividad maravillosa. Merecen reparar para sí y para los otros el daño que internamente sienten, ¿no? Es decir, ¿vos cómo ves ahí esta posibilidad de reparación? Bien, mirá, la realidad es que el arte en todas sus expresiones ayuda a sanar. Es la literatura en particular que les permite la reflexión. Esa reflexión los ayuda primero a reconocer el hecho por el que llegaron ahí y después tratar de superarse para cambiar en un futuro, en principio en el lugar que están, que es en el contexto de encierro, pero para el momento de su libertad, cambiar la mirada sobre la vida y sobre todo adquirir recursos que les permitan desenvolverse en esa nueva vida, porque volver del contexto de encierro a la sociedad no es fácil. A ver, en Argentina no existe la pena de muerte, las personas van a cumplir su condena, van a tener un tiempo en la cárcel y van a volver a la sociedad. Y bueno, como vos lo dijiste, necesitan recuperarse para ellos mismos, para sus seres queridos y para el resto de la sociedad. Tienen que volver de otra forma a la sociedad. Pensaba en esta idea de hoy día que uno ve las cárceles, habla de lo que es una cárcel, y está muy de boga esta cárcel hiper iluminada, con los presos vestidos de blanco, en posiciones o trajes naranja y con barrotes, con tal que la persona pueda ver de afuera todo bien panóptico. Y esa es como la imagen de cárcel que se está como fomentando. Y esta otra cárcel de la cual tú me hablas, que es una cárcel donde quizá la sociedad se está haciendo, no sé si cargo, pero al menos está mirando a quienes también son sus sujetos y le entrega el arte, y en particular la literatura. Siento que es como muy humano hacerlo. Entonces, ¿es eso pues la razón o qué? Sí, justo, diste justo en la tecla, mirá. Si, si al común de la gente le decimos, bueno, pensá, cerrá los ojos, pensá en la cárcel, ¿qué es lo primero que se te viene como imagen a la mente? Muros altos, rejas, personas uniformadas todas con ropa del mismo color, como lo identificaste recién, tal vez hasta espacios con castigo. Pero la realidad es que la cárcel es un lugar donde hay seres humanos. La cárcel no son las rejas y los muros. La cárcel es un espacio que conviven personas, las que están privadas de libertad porque han cometido un delito y también los que los cuidan, que son los penitenciarios. Entonces es un espacio que debemos justamente humanizar. Y un poco también dijiste, ¿no? Esto, hacernos cargos como sociedad. No,
a ver, el hecho, el delito por el que están ahí lo cometieron, bien, se van a hacer responsables y están cumpliendo una condena. Pero ¿alcanza con encerrar a una persona, depositarla en un espacio entre cuatro paredes? ¿Alcanza para el momento en que va a recuperar su libertad para pensar en que esa persona no vuelva a delinquir? O sea, si solo los depositamos en un espacio físico y no hacemos algo para ayudarlos, para darles una herramienta para que cambien su forma de pensar y su estilo de vida, en realidad no estamos haciendo nada, los estamos corriendo por un momento, nada más. Y la realidad es que una persona encerrada, ¿sí? Sin todas estas posibilidades de educación, de formación en trabajo, de contacto con, como estamos diciendo, con la cultura, el arte, eh, se van a hacer personas cada vez más cerradas, hasta incluso te diría más dañinas, porque una persona encerrada que no puede hablar con nadie, que no se puede relacionar, que no puede desarrollar sus aptitudes, que todos los seres humanos lo tienen, algunos más desarrollados que otros, pero todos lo tenemos. Entonces, esa persona eh, va a terminar peor de lo que ingresó a la cárcel. Por eso es que se busca humanizar las cárceles. Por eso es que la cárcel tiene su espacio de educación formal, su espacio cultural, que tiene que ver esto todo con las artes, y nosotros enfocándonos específicamente en la literatura, te repito un poco lo que decía recién, la literatura les permite reflexionar. Tenemos talleres de filosofía, por ejemplo, que los ven también dentro de talleres literarios. Entonces, los llevamos a la reflexión a través de distintas literaturas, porque pueden leer un Martín Fierro y analizarlo, por ejemplo, que lo hacemos, ¿no? Pero también pueden leer un filósofo y reflexionar sobre lo que ese filósofo intentó transmitir. Entonces, en esa enseñanza, en todo ese conocimiento, reflexionan sobre su propia vida. Yo he tenido el gusto enorme de ser jurado en uno de esos concursos. Te lo agradecí, te lo agradezco porque ha sido muy importante. Un honor para nosotros, Javier. Yo he podido ver los trabajos que han decidido ellos enviar a ese concurso y he podido intuir también la sensibilidad que cada uno de ellos tenía, sobre todo la cercanía que nos permite muchas veces la escritura de puño y letra. Es así. Pedimos que escriban en imprenta mayúscula para poder leerlo bien, porque si no, bueno, a veces hay letras que les cuesta, ¿no? Después a los integrantes del jurado poder leerlo, y bueno, y en esos casos hay que pedirles que los transcriban en computadora, pero tratamos siempre de que sea de puño y letra, en imprenta, también transmite eso, sí, sí. Yo digo, también el puño, como dice Javier, en cuanto a la escritura, de encontrarse con las palabras, es una manera también de darle poder a ese pensamiento que vos hablas, a un testimonio propio, individual e íntimo, y a su vez el pulso del alma ahí en ese papel. La escritura tiene un poder de conciencia enorme cuando se ejerce como un acto, ¿no? Como un acto humano. Y además sensibiliza desde la conciencia. Sí, ¿Ustedes sí. después trabajan esos textos o lo dejan solo como un testimonio personal e íntimo? ¿Lo trabajan los textos? Justamente los ganadores, bueno, no, quedan como un testimonio, pero sí lo que escriben en los distintos talleres literarios. Eso sí se trabajan. Ellos cuando empiezan a escribir, muchas veces escriben su propia historia, ¿no? Algunos hasta han escrito el hecho por el que han quedado detenidos. Entonces, yo digo, bueno, en un principio tal vez necesitan sacar eso, pero después les digo siempre
la idea es que salgan del espacio en el que están con el pensamiento. Y en lo posible, vuele, se traslade y puedan imaginar otra vida, otra historia, otra posibilidad. Que no recaigan siempre en el pasado, en lo que vivieron y en lo que los llevó hasta ese lugar. ¿Y qué temas son los que se repiten? ¿De qué se está hablando ahí? Mirá, la particularidad del concurso es que no es un tema libre. El año pasado el tema fue la argentinidad. Entonces tenían que pensar sobre eso y después ver qué era lo que nacía, ¿no? Lo que surgía de ese tema. Este año el tema va a ser las emociones. Muy fuerte, mucho para hablar ahí. Yo ya no estoy en el área de cultura, pero mi equipo que quedó íntegro, hay una nueva jefa de cultura, una compañera, Liliana Di Lorenzo. Sé que están esperando a ver cómo se van a expresar acá. Van a surgir, bueno, imagínense tantas emociones, eh, cuántas cosas que nos van a contar. Este concurso tiene 3 disciplinas. Una que es de cuento, después la poesía, y por último el teatro, que el teatro es el que más les cuesta desarrollar. La obra teatral es la que menos presentan. Las cárceles bonaerenses son todas el servicio penitenciario bonaerense son adultos, a partir de los 18 años. Pero tenemos personas que han nacido en contextos de encierro porque su mamá ha estado detenida. Hay otras personas que han nacido y han sido abandonadas en un hogar de niños o han sido judicializadas en algún momento de su vida y después de pasar por esos lugares terminaron en la cárcel de menores y después terminaron en la cárcel de adultos. O sea, no conocen otra cosa en la vida porque no han tenido otra oportunidad en la vida. Entonces llegan al contexto de adultos donde se les ofrece la educación formal, pero la cultura es el nexo, o sea, es el estímulo para que quieran ir a la escuela, porque lo que nos pasa es eso, hay muchos que no quieren ir a la escuela. Entonces, comienzan por las actividades no formales, que son las culturales, de a poquito empiezan con alfabetización, se les va sumando de a poco, se los va invitando a otra actividad, hasta que logramos que se inscriban en la escuela. Es difícil que esa persona, que lo único que vivió, tal vez, no es el caso de todos, pero sí hay muchos, haber nacido en un judicializado, pasar a la cárcel de menores, de ahí a la cárcel de adultos, ¿qué historias de vida pueden tener, no? Entonces, bueno, por eso es que tratamos de llevarlos por otro lado, que conozcan otra cosa. ¿Cómo reciben ellos todo este abrazo, la posibilidad que se les da de participar en un concurso y ser reconocidos a través de eso? La emoción que demuestran es fuerte, es importante. La cárcel es un lugar donde ellos te dicen no pueden demostrar debilidad. El hombre de por sí no quiere mostrarse cuando llora porque está emocionado, siente un dolor, ¿verdad? En la cárcel es mucho peor. En la cárcel no se pueden demostrar débiles, ¿sí? Entonces, es muy difícil ver que un hombre se emocione dentro del contexto de encierro y lo muestre. Puede estar por dentro, pero no lo demuestra. Cuando participa de estas actividades, cuando es reconocido, tal vez es la primera vez en su vida que lo felicitaron por algo. Entonces, todos estos reconocimientos, yo he visto llorar a muchos hombres dentro de la cárcel. Se emocionan de una manera que nos emocionamos todos, ¿no? Obviamente, terminamos todos emocionados con ellos, pero, y te lo dicen, y es muy fuerte, es la primera vez que alguien me felicita, estoy estudiando la primaria ahora en la escuela, nunca tuve la posibilidad en la calle,
Otros te dicen, estoy ayudando a hacer la tarea a mis hijos o le puedo leer un cuento a mis hijos. Yo no sabía leer y escribir. Entonces, esas personas, cuando tocas ese corazón, esas personas son las que buscan cambiar, porque sienten en lo más profundo de su ser que hay otra posibilidad, que hay otra vida. Yo creo que somos la comunidad penitenciaria. Es una apreciación personal. Somos una comunidad. De otra forma, no podríamos hacer nada, o podríamos hacer tal vez la mitad de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario tiene funcionarios, como el caso mío, que estaba de jefa de cultura, y lo que mi tarea puntual era gestionar actividades, acompañar, supervisar, apoyar las actividades culturales. Pero las hacemos a través de personas que se acercan al servicio penitenciario. No son funcionarios penitenciarios los que dan el taller de literatura, por ejemplo, o el de filosofía. Esos talleres se dan, como les dije al principio, a través de una fundación, una asociación civil, la universidad, la escuela, profesores particulares que acercan proyectos que evaluamos y después los desarrollamos en las cárceles. Y bueno, entonces está la persona privada de libertad, el funcionario penitenciario y las personas que se acercan de afuera de la institución a aportar su recurso. Entonces yo digo, somos una comunidad penitenciaria. Para que esto llegue a buen puerto, hay un engranaje que tiene que funcionar y tenemos que funcionar como comunidad. Si no, no funciona. No es solo lo cultural lo que se encuentra dentro de la cárcel. Se enseñan oficios, incluso hay talleres donde practican los distintos oficios que aprenden. Entonces, en la cárcel viven ciudadanos que estuvieron en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y que van a volver a ese lugar con su familia. Cuando terminen de cumplir su condena, van a volver. Entonces, la única forma de lograr que esas personas no vuelvan a delinquir es trabajando en comunidad. Todavía quedan cosas por decir. Todavía tenemos palabras en la lengua. El Servicio Penitenciario Bonaerense depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y para hacer difusiones en medios masivos, se ocupa la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del servicio y ellos gestionan con el Ministerio de Justicia, ¿sí? Así que el área de prensa del Servicio Penitenciario y el área de prensa del Ministerio de Justicia son quienes autorizaron esta charla. Bueno, ya estamos empezando a cerrar esta charla. Gabriela, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en este episodio de Palabras en la Lengua, acercándonos también esa otra realidad, ¿no? A la que muchos también deberíamos saber cómo acercarnos. Un placer. Javier, te agradezco muchísimo que hayas tenido en cuenta esta situación, ¿no? De las personas en contexto de encierro y qué hacemos, qué granito de arena aportamos cada uno de nosotros como integrantes de esta gran comunidad para que esta situación cambie. Un hermoso placer, me lleno con una hermosa experiencia que sin duda va a llegar a las personas que van a escuchar este podcast. Así que muchas gracias, Gabriela, por tus palabras. Gracias, Gabriela, enorme placer, que por suerte existen personas como vos. Ay, como ustedes, gracias. Si te gusta nuestro podcast, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para las notificaciones cada vez que subamos un episodio nuevo. Señalar la gran valentía y el gran amor que Gabriela pone por lo suyo. Realmente fue muy
emocionante desde el respeto, escucharla, porque hay que tener mucho deseo, mucho amor. Si hay menos cárceles, menos delitos y menos insensibilidad y menos violencia y menos crueldad, y si el arte nos ayuda a eso, ponerlo en juego en un lugar tan difícil como una cárcel, me parece sublime una actividad de esas. Me acordé de esta como historia de Jesús. Él menciona y dice: tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me acompañaste. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Nos reencontramos próximamente en otro episodio de Palabras en la Lengua, hasta donde nos lleve la imaginación. Gracias. Te invitamos a darnos tu like y dejar tu comentario. Te invitamos a escuchar otras palabras en la lengua.